La tercera profecía de Foda parece estar desarrollándose ante nuestros propios ojos, y el mundo ahora está lidiando con sus siniestras consecuencias. Los conflictos están en auge, el hambre se está extendiendo y los recursos se están agotando rápidamente. Todas ellas señales de que esto nunca estuvo destinado a ser una posibilidad lejana. La hermana Lucía, la vidente que recibió estas advertencias divinas, previó un futuro de dificultades y agitación para la humanidad. Sin embargo, sus escalofriantes mensajes fueron ignorados en gran medida durante décadas. Los líderes mundiales hicieron la vista gorda, y ahora nos encontramos atrapados en la misma tormenta que ella predijo. Aquellos que escucharon las advertencias sabían que este día se podía evitar. Ahora, después de esta negligencia, las preguntas persisten. ¿Aún hay esperanza de cambiar nuestro destino, o estamos demasiado lejos? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que creemos. Quédese con nosotros para explorar el misterio que se está desvelando. Si este tema resuena con usted, no olvide suscribirse a continuación para recibir más información y actualizaciones. El 13 de julio de 1917, 3 humildes niños recibieron un mensaje que resonaría en la historia durante más de un siglo. Lucía, Francisco y Ginta, jóvenes pastores de Fátima, informaron haber tenido una aparición de la Virgen María. Fue durante este encuentro que se hizo la revelación más inquietante, la tercera profecía. El mensaje fue tan significativo que permaneció en secreto hasta que fue revelado oficialmente por el Vaticano en 2000. La hermana Lucía, la pastora sobreviviente de Fátima, relató en detalle la visión que experimentó. El contenido era angustioso, conflictos devastadores, persecuciones religiosas y sufrimiento generalizado para la humanidad. Según ella, si las personas no se arrepentían de sus pecados, se producirían graves acontecimientos. La visión también indicó que la fe sería puesta a prueba de maneras profundas, lo que llevaría a muchos a abandonar a Dios. Durante muchos años, hubo mucha especulación en torno al verdadero significado de la tercera profecía. Algunos creían que predecía un colapso global, mientras que otros pensaban que el mensaje predecía un periodo oscuro durante el cual la humanidad se enfrentaría a las repercusiones de su codicia y la pérdida de valores morales. Independientemente de las diversas interpretaciones, el mensaje central era claro: el destino del mundo dependía de las decisiones que tomara la humanidad. El mensaje de Fátima no era solo una advertencia espiritual, sino también una advertencia sobre el comportamiento de la sociedad y la responsabilidad de los líderes mundiales. La hermana Lucía enfatizó que los gobernantes tenían la obligación de gobernar el mundo con justicia e integridad. Si fallaban, las consecuencias serían severas, resultando en guerras, hambrunas y grandes desastres. Hoy, cuando observamos el mundo, es difícil ignorar cómo parecen estar desarrollándose las palabras de esa profecía. Las tensiones entre las naciones están aumentando, los recursos naturales están disminuyendo y millones de personas están sufriendo hambre y la devastación de los conflictos. ¿Fueron las visiones de Fátima una advertencia sobre un destino inevitable, o desperdiciamos nuestra oportunidad de cambiar el curso de la historia? Durante muchos años, las advertencias de Fátima fueron recibidas con escepticismo por gran parte del mundo. A pesar de la gravedad de las revelaciones, la mayoría optó por ignorarlas y continuar como si nada estuviera sucediendo. La hermana Lucía instó repetidamente a la gente a buscar el arrepentimiento y orar por la salvación del mundo. Su súplica era un llamado urgente para prevenir tragedias aún mayores, pero pocos respondieron. Los primeros signos de las consecuencias de esta indiferencia comenzaron a aparecer poco después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Surgieron nuevos conflictos en varias partes del mundo, y la Guerra Fría marcó el comienzo de una atmósfera constante de tensión y miedo a una destrucción generalizada. Incluso en medio de esto, los líderes mundiales continuaron acumulando armas y perpetuando las divisiones. Mientras tanto, el desprecio por el medio ambiente y la falta de responsabilidad ética empeoraron aún más la situación. Los desastres naturales comenzaron a intensificarse y ocurrieron con mayor frecuencia. Terremotos,
tsunamis y sequías devastaron poblaciones enteras, causando destrucción y un inmenso sufrimiento. Muchos vieron estos acontecimientos como meros sucesos naturales o coincidencias. Sin embargo, para quienes creyeron en los mensajes de Fátima, estos acontecimientos representaron el comienzo del cumplimiento de las profecías. Sor Lucía ya había advertido que los pecados de la humanidad traerían consecuencias dolorosas. Pero incluso ante señales tan evidentes, la mayoría continuó con sus comportamientos inalterados. Además, la desigualdad social siguió creciendo a un ritmo alarmante en muchas regiones del mundo. Mientras un pequeño grupo acumulaba vastas fortunas, millones de personas luchaban contra el hambre y la pobreza. En lugar de trabajar por el bien común, muchos líderes adoptaron políticas egoístas e irresponsables. La avaricia se apoderó de los sistemas económicos y políticos, creando una sociedad cada vez más marcada por la injusticia y la desigualdad. Las advertencias de Fátima no eran solo admoniciones religiosas, sino un llamado a la reflexión sobre la moralidad y la justicia social. Ignorar estos mensajes no era solo un paso en falso espiritual, sino un fracaso colectivo de la humanidad. No prestar atención a cada señal ignorada nos acercaba al caos que se predecía. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de los años han contribuido directamente al panorama actual de sufrimiento e inestabilidad. Nuestra incapacidad para prestar atención a estas advertencias nos ha traído a este punto. Las guerras se destacan como las revelaciones más brutales predichas en Fátima. El mundo nunca ha conocido un periodo sostenido de paz. La Segunda Guerra Mundial fue solo el comienzo de una serie de conflictos que siguen afligiendo al mundo. En el planeta actual, la profecía advirtió que si la humanidad no buscaba la reconciliación y el arrepentimiento, guerras catastróficas devastarían naciones, destruirían familias y propagarían el sufrimiento por todas partes. Durante la Guerra Fría, el mundo estuvo dividido en bloques opuestos durante décadas. Si bien no hubo una confrontación directa entre las principales potencias, se perdieron millones de vidas. En guerras más pequeñas instigadas y financiadas por estas naciones. Desde entonces, los conflictos nunca han cesado realmente. En Oriente Medio, la violencia y la inestabilidad han convertido a la región en un campo de batalla de guerras interminables, que se han cobrado generaciones enteras. En África, las luchas por el poder y los recursos han sentenciado a millones de personas a la pobreza extrema y al abandono. Hoy vivimos bajo la amenaza constante de nuevos conflictos a escala global. Las tensiones entre naciones, armadas con armas nucleares, mantienen al mundo al borde de una destrucción sin precedentes. El temor a otra guerra mundial se hace cada vez más tangible. Las profecías. La hermana Lucía advirtió de este peligro, pero la humanidad, confiada en su progreso y en los avances tecnológicos, desestimó estas advertencias y creyó que la paz se podía lograr sin abordar sus propias deficiencias. Más allá de las guerras internacionales, también hay conflictos dentro de las propias naciones. La violencia urbana, los ataques terroristas y las divisiones políticas son prueba de que el mundo está en un estado de desequilibrio. Cada vida perdida en estos eventos sirve como un doloroso recordatorio de que no hemos prestado atención a las advertencias de Fátima. La hermana Lucía habló de los peligros de una sociedad carente de fe, moralidad y compasión. Una sociedad así, afirmó, está destinada a la autodestrucción. Las guerras de hoy no surgen únicamente de disputas políticas o económicas, surgen de corazones endurecidos, de líderes impulsados por el egoísmo y de poblaciones cada vez más indiferentes al sufrimiento de los demás. La profecía se está desarrollando ante nuestros ojos, y con cada explosión, cada lágrima derramada y cada vida perdida, nos acercamos más a la destrucción total que fue predicha. La avaricia humana es uno de los pecados más antiguos y destructivos, y los mensajes de Fátima destacaron los efectos devastadores de esta conducta. La hermana Lucía no solo habló de pecados individuales sino de un pecado colectivo, donde la sociedad en su conjunto ignora las injusticias y desigualdades que la rodean. La búsqueda incesante de riqueza y poder ha alejado a la humanidad de sus valores fundamentales,
creando un mundo donde unos pocos lo tienen todo mientras muchos no tienen nada. Esta avaricia desenfrenada está presente en todos los niveles de la sociedad. Los empresarios acumulan riquezas inimaginables, mientras muchos trabajadores luchan por alimentar a sus familias. Los gobiernos desvían recursos que deberían destinarse a hospitales, escuelas y seguridad pública. Las grandes corporaciones explotan el medio ambiente sin tener en cuenta a las generaciones futuras. El deseo insaciable de lucro ha transformado el mundo en un escenario de explotación y desigualdad. Este pecado colectivo va más allá del ámbito moral, impacta profundamente el tejido social y económico. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos crea un desequilibrio que afecta a millones de personas. Mientras familias enteras pasan hambre, se desperdician diariamente toneladas de alimentos y se agotan los recursos naturales, dejando tras de sí zonas devastadas y poblaciones indefensas. La hermana Lucía advirtió que si la humanidad no controlaba su avaricia, nos enfrentaríamos a un futuro definido por la escasez y el sufrimiento. La avaricia también erosiona la empatía y la solidaridad. Cuando la acumulación de bienes y riquezas se convierte en el objetivo principal, las conexiones humanas se debilitan. Las personas comienzan a centrarse únicamente en su propia comodidad, ignorando el dolor y las luchas de los demás. Este comportamiento colectivo conduce a un mundo frío e indiferente, más propenso al conflicto. Es esta falta de unidad y compasión la que contribuye al cumplimiento de las profecías de Fátima. Las consecuencias de este pecado colectivo ya son visibles: desigualdad extrema, crisis económica y una sociedad cada vez más fragmentada. La advertencia fue dada, pero la humanidad eligió el camino del egoísmo y la avaricia. Ahora estamos cosechando los frutos amargos de estas decisiones. Si continuamos por este camino, el futuro estará marcado por un sufrimiento y una destrucción aún mayores. La profecía de Fátima dejó claro que los pecados de la humanidad traerían consecuencias graves, y una de las más alarmantes es la escasez de recursos vitales. Hoy vemos que estas advertencias se están haciendo realidad. El agua potable es cada vez más escasa en muchas regiones del mundo. El suelo está perdiendo su fertilidad y las reservas de peces están disminuyendo rápidamente. La devastación de la naturaleza, alimentada por la codicia y la irresponsabilidad, nos está llevando hacia un futuro caracterizado por el hambre y el sufrimiento generalizados. Durante muchos años, los expertos han advertido sobre los peligros de la explotación desenfrenada de los recursos de la tierra. Sin embargo, los gobiernos y las grandes corporaciones han priorizado constantemente las ganancias financieras a corto plazo sobre la necesidad de preservar el planeta. El medio ambiente, los bosques han sido devastados, los ríos contaminados y se han perdido innumerables especies para siempre. Los ecosistemas verdes vitales de nuestro planeta están desapareciendo rápidamente, junto con ellos, nuestra oportunidad de asegurar un futuro sostenible. Esta destrucción no es un evento aleatorio, sino el resultado directo de las malas decisiones de la humanidad. Las consecuencias de esta situación que se está desarrollando se están volviendo más evidentes cada día que pasa. Las sequías prolongadas dejan a millones de personas sin acceso a agua potable, las malas cosechas conducen al hambre y la desesperación en numerosas regiones, y mientras algunas naciones continúan viviendo en abundancia, otras ya enfrentan graves crisis humanitarias. Los efectos cada vez más intensos del cambio climático no hacen más que agravar este problema, trayendo consigo violentas tormentas, inundaciones catastróficas y olas de calor insoportables. Estos acontecimientos ya no son incidentes aislados, sino signos innegables de un sistema al borde del colapso. Los líderes mundiales tienen una responsabilidad directa por esta crisis. Durante demasiado tiempo, desestimaron las advertencias de los científicos e incluso los mensajes espirituales como los de Fátima. Se dejaron de lado decisiones críticas que podrían haber evitado este desastre. En favor del crecimiento económico. Ahora, la dura realidad está aquí.
Los recursos esenciales para la supervivencia se están agotando rápidamente y miles de millones de personas corren el riesgo de enfrentar graves consecuencias. Esta escasez no se limita a las poblaciones más pobres. Representa una amenaza para toda la humanidad. Cada litro de agua desperdiciado, cada árbol talado innecesariamente y cada río contaminado nos acercan a la catástrofe descrita en numerosas profecías. La destrucción del medio ambiente no es simplemente una cuestión ecológica, refleja los errores y las decisiones colectivas de la humanidad. Si no actuamos de inmediato, el futuro se presenta sombrío y desafiante para todos nosotros. La culpa del sufrimiento que hoy padecemos no recae únicamente en la población en general, como lo indican claramente los mensajes de Fátima. La hermana Lucía destacó que los líderes mundiales desempeñan un papel esencial en la configuración del futuro de la humanidad. Sus acciones, decisiones y prioridades podrían determinar si seguimos un camino de paz o uno de destrucción. Lamentablemente, la ausencia de un liderazgo responsable es una de las principales razones por las que muchas de las profecías se están cumpliendo ahora. En lugar de trabajar por el bien colectivo, muchos líderes mundiales han elegido caminos impulsados por la codicia, la corrupción y un hambre insaciable de poder. Decisiones que deberían haber beneficiado a la sociedad fueron distorsionadas para servir a los intereses de unos pocos elegidos. En lugar de invertir en áreas vitales como la atención médica, la educación y la conservación del medio ambiente, muchos gobiernos han priorizado los conflictos militares, la explotación desenfrenada de los recursos naturales y la perpetuación de su dominio a toda costa. Además, la falta de responsabilidad ética ha exacerbado la situación. Muchos líderes actúan sin tener en cuenta los principios morales o el bienestar de sus ciudadanos, lo que conduce a políticas ineficaces que dejan a poblaciones enteras vulnerables al hambre, la pobreza y la violencia. La hermana Lucía había advertido que estas decisiones tendrían consecuencias graves, no solo en el ámbito espiritual sino también en el social y económico. Ahora estamos viviéndola. Las consecuencias de esta negligencia son el colapso de las naciones y el sufrimiento de las comunidades, todo ello debido a decisiones equivocadas. Los gobiernos también cometen graves errores al ignorar cuestiones globales críticas. Problemas como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos armados exigen una acción urgente y cooperativa. Sin embargo, muchos líderes optan por centrarse únicamente en sus intereses nacionales en lugar de colaborar para abordar los desafíos que afectan a millones de personas en todo el mundo. La brecha cada vez mayor entre las naciones se ha hecho cada vez más evidente. El mensaje de Fátima no solo estaba destinado a las personas comunes, era una fuerte advertencia dirigida también a los líderes mundiales. Era un llamado a que gobernaran con responsabilidad, justicia y compasión. Desafortunadamente, esta oportunidad se pasó por alto. Como resultado, mientras los gobiernos siguen incumpliendo sus deberes, el mundo se acerca cada vez más a un punto de ruptura. La hermana Lucía dejó en claro que los errores y pecados de la humanidad conducirían a graves consecuencias. Estas repercusiones no se limitarían solo al ámbito espiritual, sino que se manifestarían también de manera física y social. Hoy, la crisis mundial que enfrentamos confirma que esta advertencia fue ignorada. El hambre, las enfermedades, el colapso económico y la violencia creciente no son meras coincidencias, sino reflejos directos de la negativa de la humanidad a corregir su rumbo. El hambre es, sin duda, una de las consecuencias crueles de la situación actual. Al mismo tiempo, las fuentes de agua potable están disminuyendo rápidamente, dejando a poblaciones enteras en un estado de desesperación. Mientras tanto, en las naciones más ricas, se desechan enormes cantidades de alimentos cada día. Esta marcada desigualdad es un resultado directo de fallas sistémicas. Otra consecuencia trágica, resultado de la codicia y la mala gestión de los recursos disponibles, es el aumento de las enfermedades. Las epidemias y pandemias han devastado poblaciones, cobrándose millones de vidas. Muchas de estas crisis de salud se han agravado por la falta de inversión en los sistemas de salud pública y la negligencia de los líderes.
Los hospitales y las instalaciones de salud están desbordados y no pueden satisfacer la demanda, dejando a los más vulnerables sufriendo sin asistencia. La hermana Lucía ya había advertido que el sufrimiento humano solo aumentaría si la humanidad no actuaba con mayor compasión y arrepentimiento. El colapso económico es otra realidad cada vez más evidente. El desempleo masivo, la inflación galopante y el cierre de empresas afectan por igual a los países ricos y pobres. Mientras una pequeña minoría se beneficia del caos, la mayoría lucha por sobrevivir. La desigualdad crece a un ritmo alarmante, perpetuando un ciclo de pobreza y desesperanza. Esta situación no es fruto de la casualidad, sino más bien el reflejo de décadas de decisiones equivocadas. La violencia también ha experimentado un preocupante aumento, manifestándose en diversas formas. Los conflictos armados, la delincuencia urbana, los actos de terrorismo e incluso la violencia interpersonal son cada vez más frecuentes. La sociedad, al alejarse de los valores morales, ha caído en un estado de agresión y desunión constantes. Estas crisis no son meras coincidencias o accidentes de la historia, son consecuencias directas de las decisiones de la humanidad, castigos que podrían haberse evitado. Son signos claros de que estamos cosechando exactamente lo que hemos sembrado. En el mensaje de Fátima, la fe y la oración se presentaron como los únicos medios capaces de evitar resultados aún peores. La hermana Lucía y los demás pastorcitos instaron al mundo a volver a Dios, buscar el arrepentimiento y orar fervientemente. Creían que la oración era la clave para evitar más castigos y lograr la paz. Sin embargo, en lugar de fortalecer su fe, gran parte de la humanidad optó por distanciarse aún más de los valores espirituales, agravando la crisis que ahora enfrentamos. La pérdida de la fe no solo afecta la dimensión espiritual de las personas, sino que también tiene un profundo impacto en las relaciones humanas y sociales. Sin valores sólidos que guíen nuestras acciones, la sociedad se vuelve más egoísta e indiferente. La compasión y la solidaridad son sustituidas por la avaricia y la sospecha. La oración, más allá de su significado espiritual, tiene el poder de fomentar una sociedad más justa y unida. Cuando oramos, reflexionamos sobre nuestras acciones, esforzándonos por convertirnos en mejores individuos. Este proceso de autorreflexión y cambio beneficia no solo al individuo sino que también transforma la comunidad que lo rodea. La hermana Lucía advirtió que abandonar la oración traería consecuencias nefastas para la humanidad. Hoy, estamos viviendo exactamente lo que ella predijo. La incredulidad y el materialismo han llegado a dominar la sociedad moderna. Muchas personas han perdido la fe en un poder superior y ahora dependen únicamente de soluciones humanas. Sin embargo, la crisis mundial, los conflictos en curso y la destrucción del medio ambiente dejan claro que la humanidad por sí sola no ha sido capaz de superar estos desafíos. La oración no es solo una práctica religiosa, sino un acto de humildad y autoconciencia. Nos recuerda nuestro deber hacia los demás y hacia el mundo en el que vivimos. Cuando oramos juntos, fortalecemos los lazos de unidad y alimentamos la esperanza. Una de las peticiones centrales durante las apariciones de Fátima fue que la humanidad se uniera en oración para evitar el caos y la destrucción. A pesar de todas las advertencias, la sociedad optó por ignorar este camino. La ausencia de fe y el abandono de la oración nos han alejado de la oportunidad de redención. Sin embargo, todavía hay tiempo para cambiar. Si la gente comienza a orar sinceramente y busca la reconciliación, aún puede ser posible cambiar el curso de los acontecimientos. Los mensajes de Fátima siguen siendo un llamado apremiante. Regresemos a la fe antes de que sea demasiado tarde. Las apariciones de Fátima estuvieron acompañadas de milagros extraordinarios, signos destinados a despertar la fe y la conciencia de la humanidad. El más sorprendente de ellos fue el milagro del sol, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Ese día, frente a miles de testigos, el sol pareció girar y bailar en el cielo, irradiando luces de colores y aparentemente descendiendo hacia la tierra. Los que presenciaron el acontecimiento, incluidos periodistas e incluso escépticos,
quedaron atónitos y no pudieron explicar lo que habían visto. Este milagro, junto con otros signos asociados con las apariciones, sirvió como un claro intento de llamar la atención sobre el significado y la urgencia de los mensajes de Sor Lucía. Fue un llamado a reflexionar sobre los errores del hombre y elegir un camino diferente. Lamentablemente, la fe que se despertó en ese momento se vio rápidamente eclipsada por el escepticismo, la incredulidad y el materialismo, que gradualmente se apoderaron de la sociedad. Los milagros de Fátima han sido en gran parte descartados, considerados como cuentos obsoletos o eventos de mínima importancia. En lugar de usar estos signos extraordinarios como un llamado a la transformación espiritual y al cambio real, muchos optaron por pasarlos por alto o reducirlos a explicaciones científicas triviales. Este desprecio por el significado espiritual solo ha llevado a la humanidad por un camino marcado por el egoísmo, la violencia y la degradación ambiental. Al alejarse de estos milagros, la humanidad ha cerrado efectivamente sus ojos a una realidad más profunda. Estos milagros no eran solo demostraciones del poder divino, sino advertencias urgentes sobre los peligros de tomar malas decisiones. Cada milagro ignorado era una oportunidad perdida de arrepentimiento y cambio. A pesar de que se le dio la oportunidad de alterar su rumbo, la humanidad optó por seguir hacia la destrucción, como se predijo en las profecías. Hoy, los efectos de esta negligencia son inconfundibles. Guerras, hambre, crisis ambientales y trastornos sociales están afectando a personas de todo el mundo. La humanidad ahora enfrenta las repercusiones de su incredulidad y arrogancia. Los milagros que fueron ignorados no se han desvanecido, más bien, sus implicaciones se han vuelto más evidentes y dolorosas con el tiempo. La pregunta urgente ahora es: ¿hay tiempo todavía para reconocer estas señales y buscar los cambios necesarios para prevenir un futuro aún más oscuro? Los mensajes de Fátima no fueron solo un llamado al arrepentimiento y la oración, sino también una dura advertencia sobre las terribles consecuencias que la humanidad enfrentaría si persistía en el camino de la destrucción. La hermana Lucía describió visiones aterradoras de sufrimiento generalizado, persecución religiosa y devastación tan extrema que parecería el fin del mundo. Sin embargo, este futuro sombrío no era inevitable, dependía de las decisiones que tomara la humanidad, especialmente de las acciones de los líderes mundiales. La profecía advirtió que si el pecado continuaba proliferando, el mundo enfrentaría guerras capaces de aniquilar naciones enteras. La fe se vería profundamente desafiada y muchos se alejarían de Dios. El caos, el miedo y la desesperación se apoderarían de la sociedad. La hermana Lucía describió un tiempo en el que la humanidad, sumida en sus errores y pecados, enfrentaría la destrucción como resultado inevitable de sus acciones. Hoy, las señales de que estas advertencias se están desarrollando son innegables. Las guerras se han vuelto más frecuentes y devastadoras, desplazando a millones de personas de sus hogares. La violencia desgarra a las familias e innumerables vidas quedan destrozadas. Además, la persecución religiosa se ha convertido una vez más en una dolorosa realidad en muchas partes del mundo. Los cristianos y otros grupos religiosos están siendo perseguidos, asesinados u oprimidos simplemente por practicar su fe. Estos acontecimientos son una clara evidencia de que el mundo se está acercando a un punto crítico, como se predijo en los mensajes de Fátima. El colapso moral de la sociedad es otra señal obvia de los tiempos difíciles que enfrentamos. Se están abandonando valores fundamentales, como la honestidad, la solidaridad y el respeto, mientras que la codicia, el egoísmo y la indiferencia se están convirtiendo en la norma. Este declive moral no solo daña las relaciones humanas, sino que también exacerba los conflictos y profundiza las crisis, empujando al mundo aún más hacia el futuro sombrío descrito en la profecía. La advertencia más alarmante fue clara. Sin un cambio genuino, la destrucción sería tan devastadora que solo unos pocos sobrevivirían. No se trata únicamente de un apocalipsis religioso, sino de las consecuencias inevitables de décadas de decisiones egoístas, desprecio por los valores éticos y desprecio por las advertencias divinas. En este contexto,
El fin de los tiempos se convierte en el resultado lógico de un periodo prolongado de errores acumulados. Sin embargo, la hermana Lucía también transmitió un mensaje de esperanza. Dejó claro que todavía había una oportunidad de cambiar el curso del destino, pero el tiempo para actuar se estaba agotando rápidamente. Si se seguían ignorando las advertencias, lo peor ocurriría inevitablemente y la destrucción predicha se convertiría en realidad. Los mensajes entregados en Fátima no solo advertían sobre guerras y desastres, sino que también apuntaban a la erosión gradual de los valores morales y éticos. La hermana Lucía destacó que la decadencia de la sociedad comenzaría con el abandono de la moralidad y de los principios fundamentales que sustentan las relaciones humanas equilibradas. Esta degradación no ocurriría de la noche a la mañana, sino que se produciría lentamente, hasta que comportamientos que antes se consideraban inapropiados se aceptaran como normales. Hoy, ya estamos presenciando el cumplimiento de esta predicción. Valores importantes como el respeto, la honestidad y la empatía se están desvaneciendo. Vivimos en una sociedad que premia el egoísmo, la búsqueda de la gratificación inmediata y la búsqueda incesante de poder y placer. Las relaciones humanas se han vuelto frágiles y superficiales. Familias rotas, padres ausentes de la vida de sus hijos y comunidades sin cohesión son signos claros de esta decadencia moral. La familia, que siempre ha sido la base de la sociedad, está cada vez más debilitada. Esta pérdida de valores también se manifiesta en las instituciones. Gobiernos corruptos, sistemas judiciales que no administran justicia y una codicia desenfrenada en los mercados financieros son ejemplos de cómo se han dejado de lado la ética y la responsabilidad. Con frecuencia se toman decisiones basadas en intereses personales, sin tener en cuenta el bien común. Sor Lucía había advertido que esta decadencia moral daría como resultado una sociedad marcada por el sufrimiento y la injusticia, y los signos inequívocos de esta realidad ya es visible. Además, existe una clara inversión de valores en la sociedad. A menudo se glorifica y admira lo que está mal, mientras que se burla o ridiculiza lo que está bien. La búsqueda incesante de fama y riqueza a cualquier precio se ha convertido en una prioridad para muchos. Hoy en día, el valor de una persona se mide con frecuencia por su riqueza material, en lugar de por su carácter o sus acciones, lo que fomenta una sociedad cada vez más desigual en la que se sacrifican los principios éticos en aras de la ganancia material inmediata. La violencia es otro signo claro de esta decadencia social. La intolerancia, la falta de respeto y la hostilidad se han generalizado en diversos sectores de la sociedad. En lugar de fomentar el diálogo y la comprensión, muchas personas optan por el conflicto y la división. Esto no solo produce daño, sino que también subraya la erosión de los valores morales. La hermana Lucía había advertido de que una sociedad carente de ética y moralidad perdería inevitablemente su dirección, y esa es precisamente la situación a la que nos enfrentamos hoy. Para evitar un mayor colapso, es crucial restaurar estos valores que se han descuidado. Reconstruir los cimientos éticos y morales es la única manera de establecer una sociedad que sea justa, compasiva y unificada. Desde que los mensajes de Fátima se hicieron ampliamente conocidos, muchas personas se han preguntado si los acontecimientos actuales se alinean con las profecías o si son simplemente sucesos históricos aleatorios. Sin embargo, al examinar cuidadosamente la situación mundial, es difícil ignorar las inquietantes similitudes entre las advertencias de la hermana Lucía y las realidades que estamos experimentando actualmente. Guerras, hambrunas, destrucción ambiental y decadencia moral parecen coincidir notablemente con las profecías reveladas hace más de un siglo. Una de las predicciones más significativas se refería a las guerras. La Segunda Guerra Mundial, descrita como una consecuencia de los pecados de la humanidad, se desarrolló exactamente como se había previsto. Sor Lucía advirtió que si la humanidad no se arrepentía, surgirían guerras aún más catastróficas. Hoy enfrentamos constantes amenazas de conflicto global, con tensiones crecientes entre potencias militares que podrían conducir a una devastación generalizada en cualquier momento. Otro aspecto inquietante es el hambre y la escasez de recursos,
que se predijeron como resultado de una sociedad impulsada por la codicia y la irresponsabilidad. Grandes partes del mundo padecen hambre y falta de agua potable, mientras que las naciones más ricas desperdician recursos en una escala extravagante. Esta flagrante desigualdad, unida al desprecio por las poblaciones más vulnerables, no puede atribuirse simplemente a un error humano. Es una indicación clara de una sociedad que ha optado por ignorar las advertencias divinas y las repercusiones de sus decisiones. Los desastres naturales y el cambio climático también se han vuelto cada vez más graves. Sequías prolongadas, incendios forestales incontrolables, inundaciones y tormentas violentas están afligiendo al planeta con una regularidad sin precedentes. La hermana Lucía ya había advertido que la degradación de la naturaleza sería una consecuencia directa de las transgresiones de la humanidad. La devastación ambiental que enfrentamos hoy parece alinearse precisamente con esta parte de las profecías. Además, la decadencia moral y el abandono de la fe fueron preocupaciones adicionales resaltadas en los mensajes. Hoy, valores fundamentales como la solidaridad, la honestidad y el respeto están siendo descartados. La violencia, la corrupción y la falta de ética se están extendiendo por varios segmentos de la sociedad. Estas acciones no son simplemente fallas individuales, sino que reflejan una humanidad más amplia que ha perdido su brújula espiritual. ¿Son estos eventos simplemente coincidencias o estamos presenciando señales tangibles de que las profecías se están materializando? La evidencia parece clara. Cada crisis, cada tragedia y cada injusticia refuerza la noción de que la humanidad está cosechando las consecuencias de ignorar las advertencias de Fátima. A pesar de las advertencias y las tragedias que parecen validar las profecías de Fátima, todavía hay esperanza para la humanidad. La hermana Lucía afirmó constantemente que el arrepentimiento, la fe y la oración tienen el poder de evitar que ocurra lo peor. Incluso en medio de la crisis y la decadencia moral, persiste la oportunidad de redención. Sin embargo, el tiempo de la transformación se está agotando rápidamente y la decisión de cambiar debe tomarse ahora. Esta esperanza reside en la elección colectiva de buscar un arrepentimiento genuino y adoptar nuevos comportamientos. Exige el abandono de actitudes egoístas, codiciosas e indiferentes que dañan al mundo, reemplazándolas por compasión, solidaridad y respeto por los demás. Es una súplica para que cada individuo asuma la responsabilidad de contribuir a la renovación moral y espiritual de la sociedad. La hermana Lucía también enfatizó la importancia de la oración como un arma potente contra el mal y el sufrimiento. El rosario, la devoción y los actos de penitencia sirven como medios a través de los cuales la humanidad puede acercarse a la paz. Estas prácticas no son meras formalidades sino expresiones de humildad y compromiso con el cambio. Cuando las personas oran y piden perdón, demuestran su voluntad de dejar atrás los errores del pasado y emprender un camino de renovación y esperanza. Junto con la oración, es esencial que los líderes mundiales tomen en serio sus responsabilidades. Los líderes conscientes deben actuar con justicia, ética y transparencia, abogando por políticas que prioricen la paz, la protección del medio ambiente y la reducción de las desigualdades sociales. Si los líderes mundiales continúan descuidando estas cuestiones urgentes, la humanidad seguirá una trayectoria hacia la destrucción. El ejemplo de estos líderes puede motivar a millones de personas. La humanidad debe buscar una existencia más justa y equilibrada, guiada por valores adecuados. En definitiva, la esperanza de la humanidad reside en el renacimiento de la fe. Incluso en un mundo dominado por el materialismo y el escepticismo, todavía hay personas que preservan su fe y luchan por el bien común mediante sus oraciones y buenas acciones. Estas personas pueden servir como la fuerza que impida el cumplimiento de las profecías de destrucción. Aunque la situación actual puede parecer sombría, la posibilidad de redención sigue muy viva. Sin embargo, esta oportunidad es frágil y exige una acción rápida. La humanidad ya no puede permitirse el lujo de ignorar las advertencias de Fátima. Para asegurar un futuro de paz, es crucial actuar ahora, con fe, oración y una verdadera transformación colectiva de actitudes.
El destino de la humanidad se encuentra en un momento crucial, y las profecías de Fátima presentan dos caminos claros: la destrucción completa o la redención mediante un cambio sincero. El resultado depende enteramente de las decisiones que tomemos hoy. Si continuamos ignorando las advertencias y repetimos los mismos errores, el resultado será inevitablemente la ruina. Sin embargo, el arrepentimiento genuino y el retorno a los valores morales y espirituales pueden ofrecer una oportunidad real de curación y renovación en el mundo. La amenaza de destrucción ya no es una perspectiva lejana. Los signos son inconfundibles: guerras, hambruna, crisis ambientales y la erosión de los valores éticos revelan que la humanidad está al borde de un precipicio. Si persistimos en alimentar la codicia, el egoísmo y la indiferencia, el futuro estará marcado por aún más sufrimiento y devastación. Las profecías advierten de un castigo tan severo que solo unos pocos sobrevivirían. Si bien esta visión es aterradora, los acontecimientos actuales, cada conflicto, tragedia e injusticia, sugieren que nos estamos acercando a ese resultado. Por otro lado, los mensajes de Fátima también traen un mensaje de esperanza de redención. La hermana Lucía destacó que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede encontrar la luz a través de la fe, la oración y el arrepentimiento. Si elegimos cambiar, buscar el perdón y actuar con mayor compasión, aún es posible crear un futuro de paz y armonía. Esta redención exige un esfuerzo colectivo y comprometido, pero es la única manera de evitar lo peor y transformar el destino del mundo. Para lograr la redención, es vital implementar cambios profundos en todos los niveles de la sociedad. Los gobiernos deben adoptar políticas arraigadas en la justicia, la ética y el bien común. Las comunidades deben abrazar la solidaridad, el respeto mutuo y la empatía. Cada individuo debe reflexionar sobre sus acciones y asumir la responsabilidad de construir un mundo mejor. Además, es esencial recuperar la práctica de la oración y el compromiso con los valores espirituales, y esta búsqueda debe abordarse con sinceridad. Solo a través de esta transformación colectiva podemos detener los signos de destrucción que ya están tomando forma. El futuro de la humanidad aún no está sellado. Todavía hay tiempo para elegir entre los caminos de la ruina y la redención. Los mensajes de Fátima no son solo una advertencia sobre las consecuencias de nuestros errores, sino también una promesa de que el bien puede prevalecer si elegimos el camino correcto. El desenlace de esta historia depende de las decisiones que tomemos hoy. El destino del mundo está en nuestras manos y el momento de actuar es ahora. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Tómate un momento para hacer clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para explorar más secretos y reflexiones sobre nuestro futuro.